Buenos días a todos. Tras la inauguración ayer de estas jornadas extremeñas sobre los tercios, con una magistral conferencia del doctor Antonio Manzano Laoz sobre símbolos que caracterizaban a los tercios de la monarquía hispánica, de la monarquía de España, símbolos que estaban basados en sus ropajes, su indumentaria, en sus banderas. Ayer Antonio Manzano puso plasticidad y nos hizo visualizar cómo eran esos tercios, dando pues una muy buena inauguración y entrada a este ciclo de conferencias. Hoy, viernes, tenemos 4 conferencias, 2 por la mañana y otras 2 por la tarde, núcleo central de estas jornadas, en la cual vamos a mudarnos ya a zonas de operaciones. Esta primera conferencia, que la van a impartir don Fernando de la Iglesia Ruiz y don Fernando Ortiz Martínez, viene a esta tierra, viene a Extremadura, viene a Badajoz y sitúa los tercios en un ámbito geográfico que a todos nosotros, los de aquí de la ciudad y de la región, nos es muy familiar. Don Fernando de la Iglesia Ruiz es graduado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es máster en Estudios Avanzados e Investigación en Historia por la Universidad de Salamanca. Don Fernando Ortiz Martínez es coronel de Infantería y es experto universitario en Historia Militar por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Ambos son miembros de la prestigiosa Asociación Histórico-Militar Alfonso IX de Badajoz, asociación que desde sus inicios trabaja por impulsar la difusión de cultura de defensa y el conocimiento de todos los aspectos militares en Badajoz, en concreto, y en Extremadura en general. Hoy nos van a hablar del alarde de Cantillana, la primera vez que hay una concentración muy grande de tercios en la península y se va a producir en Badajoz en 1580. Y esto va a ser así porque tras la muerte del rey Sebastián I de Portugal, en la batalla de Alcazarquivir, en 1578, actual Marruecos, el trono de Portugal va a recaer en el anciano cardenal Enrique. A su muerte, en enero de 1580, 2 años después, pues va a venir una crisis sucesoria en el reino vecino. Pese a que Felipe II se consideraba heredero con más derechos dinásticos, la existencia de otros pretendientes y la tradicional oposición del pueblo portugués a la presencia castellana le llevaron a preparar una actuación militar de gran envergadura, de forma paralela a la actividad diplomática como camino para allanar todos los obstáculos en su llegada al trono. Badajoz y su provincia serán el centro neurálgico de la preparación de una operación militar ejemplar que marcaría el cénit del poder de la monarquía hispánica. Es por eso que en la dehesa de Cantillana, a las afueras de la capital extremeña, en esos momentos, se concentrarán algunos de nuestros mayores generales en el frente de la élite de los tercios españoles, alemanes e italianos. El propio rey Felipe presenciará de mano del duque de Alba el mayor alarde de los tercios en suelo peninsular y el nombre de Cantillana quedará unido no solo al recuerdo de este hecho, sino a la regulación jurídica y organizativa de los ejércitos de los Austrias. Creo que es una conferencia, por lo que toca al ámbito local, del máximo interés. Así que, ambos Fernandos, estamos esperando, deseosos escucharos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el Palacio de Capitanía de Badajoz o a través del canal de YouTube de la Asociación Alfonso IX. Queremos iniciar nuestra intervención agradeciendo a la Asociación Histórico-Cultural Tercio Viejo de Saboya el que nos propusiera participar en estas jornadas y, como historiadores locales, proporcionar el punto de conexión que un tema tan amplio como son los tercios de nuestra gloriosa infantería se unen a la provincia y la ciudad de Badajoz. Queremos también agradecer las aportaciones de Carlos de la Rocha, editor de la revista Despertaferro y creador de su maravillosa cartografía histórica, porque nos ha cedido algunos de los gráficos que ilustran este trabajo, así como a don Luis Garraín, cronista oficial de Llerena, y a Fernando Mogaburo, compañero y amigo en estas jornadas, por algunas de las fuentes primarias que han completado nuestra investigación.
Inicialmente ambientaremos un poquito la situación de España y Portugal en el último cuarto del siglo XVI y las causas que llevaron a Felipe II a planear esta campaña, para que posteriormente mi compañero Fernando nos describa los preparativos, el origen de las tropas y el traslado de la corte a esta ciudad, donde permaneció durante 11 meses, para centrarnos, que es el objetivo principal, en el enorme campamento militar instalado en la dehesa de Cantillana, como ejemplo de una perfecta organización militar y en lugar de vistosísimos alardes ante la familia real, el numeroso público local, embajadores y espías portugueses. Tan solo muy brevemente y como epílogo, referiremos la campaña militar propiamente dicha hasta la llegada a Lisboa, para poder tener al final algo de tiempo para preguntas. El origen de todo es la muerte sin descendientes del rey don Sebastián, en la batalla de Alcázar-Quibir, el 4 de agosto de 1578. Don Sebastián era sobrino de Felipe II y tenía un gran afecto por él, se llevaba muy bien. Tan es así que el rey portugués le contó a Felipe II sus aspiraciones de cruzada en el norte de África y el rey Felipe trató de disuadirlo de que no lo hiciera. Lo veía que era muy joven, tenía escasamente 24 años, poca experiencia guerrera, no estaba casado, no tenía descendencia, no era momento para que un rey se metiera en esos menesteres. También intentó que el propio duque de Alba lo convenciera de que no lo hiciera y como no había manera, porque estaba totalmente empeñado en ello, pues intentó que el duque de Alba lo acompañara. Dice, por lo menos tutélamelo. El duque de Alba, que ya tenía mucha experiencia y muchas guerras ganadas y algunas no tanto, pues puso como condición que si él iba, tendría que ser el maestre de campo general y el que mandara. El rey don Sebastián no quiso y entonces el duque de Alba dijo que no iba. La actitud de don Sebastián, un poco altiva, llegó a achacarle al duque de Alba falta de valor y le llegó a decir, ¿de qué color es el miedo? Y el duque le dijo, del color de la prudencia, del color de la prudencia. O sea, era un insensato, se lanzó y en las arenas del desierto africano quedaron sepultados sus sueños de guerreros, el propio rey y casi todo el ejército portugués. Un gran número de nobles de la aristocracia portuguesa o fallecieron allí o fueron hechos prisioneros. Con lo cual se produjo un vacío de poder en Portugal. El rey Sebastián no tenía descendientes. Al fallecer hay que buscar quién lo suceda en la línea de los hijos del rey Manuel I, del cual solamente quedaba ya vivo y muy mayor el cardenal Enrique, el prior de Portugal, el cardenal primado de Portugal. Pidió permiso a la Santa Sede para poder gobernar y se le concedió. Lo que no se le concedió fue permiso para casarse y tener hijos. Hubiera sido difícil porque estaba ya muy mayor, tenía una salud muy mala, pero él pretendía a toda costa intentar dar una línea sucesoria que no implicara el que tuvieran que entrar en Portugal los castellanos, que no tenían muy buena prensa. El rey Enrique falleció menos de 2 años después, en 1580, en enero del 80, y los dos principales aspirantes serían el rey Felipe, por ser hijo de la reina Isabel de Portugal, y la infanta Catalina, que era hija de uno de los hermanos del cardenal Enrique y estaba casado con el duque de Braganza. El duque de Braganza, uno de los principales nobles de Portugal, y en esta rama es en la que posteriormente la guerra de separación de Portugal intenten enganchar con la legitimidad dinástica. Pero en estos momentos, Catalina, por ser mujer, pues le daba la prioridad a Felipe, por ser hombre. Había otros 2 hombres que también podían haber optado al trono, pero ambos eran generales de Felipe II, al que tenían gran devoción. Uno de ellos, Manuel Filiberto de Saboya, el vencedor de San Quintín, ya estaba muy mayor, murió en verano de ese mismo año, y Alejandro de Farnesio, que estaba casado con otra de las hijas del infante Eduardo, estaba en aquel momento de gobernador de Flandes. A ninguno de los dos se le ocurrió llevarle la contraria a su jefe, con lo cual pues el rey Felipe se las prometía bastante felices, porque no contaban con don Antonio. Antonio era hijo bastardo
de Luis, prior de Crato. El priorato de Crato es el gran maestre de la Orden de San Juan en Portugal y como religioso no se podía casar. Tuvo un hijo ilegítimo que era Antonio y no solo eso, sino que cuando Luis muere le cede el priorato en herencia. Entonces, el hijo del prior es también prior. Es una situación un tanto peculiar que el propio cardenal rey Enrique no quería ni contemplar. Y, de hecho, Enrique había expulsado del país a Antonio, el prior de Crato. O sea, no se llevaban nada bien. Pero Antonio estaba dispuesto a ser rey a todo trance, sabía que tenía pocas posibilidades, con lo cual se autoproclamó rey. Eso ya forzó a Felipe a tener que intervenir. El rey Felipe siempre había preferido la opción diplomática. No quería combatir a los que consideraba sus súbditos. Y entonces estaba convencido de que le correspondía por derecho y desde la muerte de don Sebastián, o sea, aún antes de que falleciera Enrique, pero sabiendo que no iba a durar mucho, pues empezó a preparar toda la parte diplomática con su embajador, don Juan de Zúñiga, en Roma, para evitar que el Papa al final concediera a don Enrique la autoridad para casarse. Estuvo haciendo ahí palanca para que no fuera así, rescatando todos los cautivos que pudo de Alcázar-Quibir, todos esos nobles que yo pago el rescate y los traigo de vuelta a Portugal, pues al fin y al cabo se supone que estarán a favor mío. Y con unos embajadores de mucho peso, como fueron el duque de Osuna, Cristóbal de Moura o Juan de Silva, que tenían raíces familiares también portuguesas y fueron convenciendo o intentando convencer a todos aquellos que pudieran estar implicados en la elección de Felipe II para las Cortes portuguesas o los jueces que estuvieran implicados. Ya viendo que don Enrique tenía intenciones de casarse, pues sospecha que la cosa no iba a ser tan fácil, con lo cual empieza a planear en simultáneo a la opción diplomática la opción militar. Ve que en el testamento de don Enrique no fija a su sucesor, sino que determina que una junta de jueces tendrán que decidir y proponerlo a las Cortes portuguesas. Ve que el terreno se está complicando y ya cuando el prior de Crato se alza, pues lo tiene clarísimo. No hay más remedio que meter al ejército en Portugal. Por eso se dice, o se le atribuye a Felipe II la frase: de Portugal lo heredé, lo compré y lo conquisté. Tuvo que utilizar las tres vías. Esto es un breve resumen de la situación de los tercios en aquella época. En el año de 1578, 79, 80 es una situación relativamente tranquila en España. Desde San Quintín no tenemos guerra con Francia, que era prácticamente una constante durante todo el reinado de Carlos I de España. Después de Lepanto, unos años después, se llega a una tregua con el turco, con lo cual en este momento no tenemos ni guerras con Francia ni guerras con el turco, con Inglaterra tampoco, y solamente tenemos las guerras de Flandes, en la que tenemos a Alejandro de Farnesio en un momento de tensa calma. Eso permite que se puedan traer fuerzas de otros escenarios para poder traerlos para acá. Y esa fase de concentración y de preparación del ejército es lo que nos va a contar ahora Fernando. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, y me sumo a los agradecimientos que ha comentado mi compañero de conferencia. Bueno, yo les voy a hablar ahora de lo que son los preparativos de cómo se formó ese gran ejército que se reunió en Badajoz para hacer valer los derechos dinásticos de Felipe II, la corona portuguesa. En el diseño de este ejército se diseñaron una cantidad de 38.000 hombres, entre hombres de infantería, gastadores y jinetes. Ya me adelanto que fue una de las cosas que retiradamente el duque de Alba va a hacer referencia en sus cartas al rey, es la poca cantidad de soldados que iban a tener a disposición para hacer la campaña de Portugal, fundamentalmente por el número de bajas que va a tener el ejército en el viaje. Los viajes que se van a embarcar, las fuerzas que se van a embarcar en Italia, pues van a tener una travesía larga y bueno, y las enfermedades de la época pues van a tener muchas más bajas por enfermedad que por el mismo hecho de la guerra. Estaban previstos reunir 21.596 infantes españoles, de los cuales 5.346 se iban a extraer de las fuerzas veteranas que había en Italia, procedente de Nápoles, Lombardía y Sicilia,
y 16.250 procedentes de la creación en España de 6 tercios bisoños. Se iban a levantar 6.000, estaba previsto levantar 6.564 infantes italianos, 5.000 infantes alemanes, los famosos lasquenetes que habitualmente la monarquía hispánica había utilizado durante el siglo XVI en las campañas, 2.200 gastadores, en su mayoría también procedentes de Italia, y se iban a intentar reunir 2.107 jinetes, aparte del personal necesario para las tropas de artillería. Bueno, una de las características fundamentales del ejército de esta época de la monarquía itálica, de la monarquía hispánica, era el tema aparte de la logística, que es algo fundamental y que daría solo para una conferencia, es el tema de los hospitales, porque el tema de las enfermedades pues era algo muy recurrente. También pues se encargaron 150 barcas para hacer puentes y se trajeron de Italia, de Nápoles, de Génova y de Cartagena, Málaga y Sevilla, pues la artillería necesaria para la campaña. Las piezas de artillería eran de bronce, pues eran cañones de batir, medios cañones, cañones pedreros, culebrinas, medias culebrinas, falconetes, medios sacres y esmeriles. Bueno, para reunir primeramente el ejército que era necesario extraer de Italia, ordenó al marqués de Mondeja, virrey de Nápoles, a Marco Antonio Colonna, virrey de Sicilia, y al marqués de Ayamonte, gobernador de Milán, crear lo que son la infantería italiana y alemana, y extraer de parte de las fuerzas que estaban en Italia, había fuerzas en Europa, teníamos fuerzas en Flandes y fuerzas que teníamos en Italia, pues extraer una parte de esas fuerzas veteranas y traerlas a la península para la campaña portuguesa, aparte de los gastadores. De la infantería italiana, que se levantaron 34 banderas, se pusieron a cargo de Pedro de Medici, que era su capitán general, era el hermano del duque de Toscana, Francisco de Medici. Embarcaron en diciembre de 1879 para la península y se fueron distribuyendo por Andalucía, como después veremos. Formaban la infantería italiana 3 corralenías o regimientos que estaban a cargo de Próspero Colonna, que las levantó en tierras del duque de Toscana, 13 banderas. Lo que es la correlenía de Carlo Spinelli, que levantó su gente en Nápoles, 15 banderas. También dice las crónicas que se sumaron muchos aventureros, cosa que era habitual también en las campañas del ejército español. Y la correlenía del prior de Hungría, Vicenzo Garrafa, que también levantó su gente en Nápoles, y fueron 6 banderas. En cuanto a la infantería alemana, ¿vale?, que estaba al mando la correlenía, al mando del conde de Jerónimo de Lodrón, se levantaron 16 banderas. Era habitual en el siglo XVI el hacer uso de gente del Sacro Imperio Romano, en virtud de los acuerdos que había. En este caso, en esta época estaba Rodolfo II, y tenía pues el libre alistamiento en su territorio. Siempre que haya sido un acuerdo, bueno, pues los diferentes territorios, que unos eran más hostiles y otros eran en menos a la corona española. Eran los famosos lasquenetes, que se van a levantar 16 banderas, como hemos dicho. 4 de ellas sí les va a dar tiempo a llegar al alarde de Badajoz, como después veremos, porque vinieron acompañando y protegiendo la artillería, y 14 y el resto de las 12 banderas vinieron más tarde. Estas fuerzas tenían 2 problemas, dicen, lo hace referencia en algunas cartas el duque de Alba y en otras fuentes de época. Primero son los problemas lingüísticos, no hablaban español en su mayoría, y una característica que también se reitera en muchas fuentes es el tema del consumo del alcohol. Y dice, pues, y las fuentes hablan de que los lasquenetes no solamente bebían más que los soldados italianos españoles, que ya era un decir, y tenían la costumbre de, cuando bebían, pues armaban muchos jaleos, se peleaban y se sublevaban. Hay, por ejemplo, una anécdota de cuando están ya llegados a España, estaban en el puerto de Santa María, y el marqués de Santa Cruz pues habla que los lasquenetes protestaron porque su vino había sido mezclado con una tercera parte de agua, lo que no sucedía en el caso de los soldados españoles e italianos. Entonces les echaban agua al vino para intentar que no se emborrachasen, y bueno, también protestaron. Es una curiosidad. También de la documentación primaria que hemos podido ver, podemos extraer de lo que os he comentado antes del tema de las enfermedades,
Se conservan las de las unidades que tenemos más revistas o más estados de fuerza, que podemos ver cómo se han ido evolucionando el número de soldados que tenía por compañía. Se conservan 2 compañías de alemanes, que por ejemplo, cuando se constituyeron las compañías alemanas tenían que tener 312 lasquenetes, multiplicados por los 16, pues son los 5.000 alemanes que tenían que venir para la campaña. De los 217 lasquenetes de los 312 lasquenetes que embarcaron el 6 de enero de 1580, pues el 30 de abril ya solamente quedaban 217. Y después de la guerra, en el 4 de mayo de 1581, ya solo había 152. Lo mismo pasa con la otra compañía, y más o menos el de las 2 compañías, el 51% de los integrantes habían muerto. La gran mayoría por enfermedad, muy pocos en combate. Y eso era también, consultando también el resto de las compañías de las fuerzas reunidas en Badajoz, pues es algo recurrente. De la infantería española que se extrajo de Italia, que fueron un total de 19 banderas, 12 banderas procedían de Nápoles, de la zona de Nápoles. Y después 3 banderas procedentes de Sicilia y 4 banderas de Lombardía. Las 12 banderas del tercio que se formó con fuerzas extraídas de la región de Nápoles estuvieron a cargo de Pedro González de Mendoza, que era el hijo del virrey. Era cruzado de la Orden de San Juan, de Jerusalén y Prior de Ibernia. Y las fuerzas que se reunieron procedentes de Sicilia, de las 3 banderas de Sicilia y las 4 banderas de Lombardía, se pusieron a cargo de don Pedro Sotomayor. Las fuentes no se aclaran si era el capitán de una de las compañías o era el sargento mayor de uno de los tercios anteriores que habían formado. En cuanto a la infantería española levantada, que se formaron 6 tercios de tropas bisoñas, se diseñaron que tendrían que tener 13 compañías y a 250 hombres cada una, aunque después, debido a las bajas, pues se intentó que se aumentasen en lo posible, y en cada tercio tenían que tener 2 compañías de arcabuceros. Los tercios fueron a cargo de Luis Enríquez, que se fue elevado las compañías, se elevaron en Sevilla y Córdoba. Bueno, como sabrán, la forma de constituir un tercio se daba patente a los capitanes del tercio, que iban visitando los pueblos, establecían una caja, de ahí viene el nombre de caja de recluta actualmente, y bueno, las crónicas dicen pues que lo que hacían era irse a los bares, gastar dinero, contar sus aventuras y demás, y la gente, entre que pasaba hambre, tenía necesidades económicas y ganas de aventura, y que era en esta época el ser soldado del ejército español era de mucho prestigio y tenía capacidad para ascenso social, el regresar de alguna campaña, si regresabas, pues te daba unas posibilidades que de otra manera no las tendrías. Bueno, el tercio de don Antonio Moreno se organizó en el obispado de Jaén. Este tercio llegó más después del alarde, como después comentaremos. El tercio de don Pedro Ayala, que se hace en el Reino de Toledo, y el tercio de Gravel Niño, que se hace en Castilla y Aragón. Los 2 últimos que me voy a hacer referencia, que son el tercio de Rodrigo Zapata, que fue reclutado en el Reino de Valencia, y el tercio de don Francisco de Valencia, que fue sustituido después por don Martín Argote, porque fue reclamado como consejero por el duque de Sidonia, se constituyó en Extremadura. O sea, el tercio que cuando viene a Badajoz va a estar mandado por don Martín, que no vino a Badajoz, que estaba mandado por don Martín Argote, y el tercio que estaba formado en Valencia, fueron los 2 tercios que embarcaron en la Armada para, como ya después lo veremos, para ir a donde se encontrarían en Setúbal con las fuerzas que penetraron de forma terrestre. En cuanto a la caballería, se ordenó que se hiciesen algunas compañías de caballos ligeros y de carbuceros a caballo. Concretamente se formarían 3 compañías de caballería ligera y 5 compañías de arcabuceros a caballo. Después también se le mandó pagar a la gente de armas, a las guardas de Castilla, a las guardas que había en España. Las guardas eran las primeras unidades del ejército español permanentes que se hicieron a partir de finales del siglo XV y estaban normalmente establecidas por la costa y en los sitios donde había levantamientos. Y eran unidades de caballería pesada que se utilizaban pues tanto para los levantamientos como pudo ser los de las Alpujarras o para evitar que las tropas berberiscas desembarcasen y se llevasen prisioneros y demás.
Concretamente se trajeron a Badajoz 12 compañías de hombres de armas, que era como hemos comentado, era la caballería pesada, y entre ellas los famosos continuos de don Antonio de Luna, ¿vale? La famosa compañía de continuos. También, en un principio, también se valora la posibilidad, y de hecho se hizo, traer a parte de los jinetes de la Guardia de la Costa del Reino de Granada, que era la parte más débil, que teníamos más cercana a África y que más se tenía que defender de los posibles desembarcos y la rebeldía que había en la zona de las Alpujarras. Bueno, no tengo tiempo para el tema de la relación de las armas para la infantería, pero bueno, se fabricaron y se distribuyeron por las picas, los coseletes, los morriones, las alabardas, entre las fuerzas. En cuanto a los alojamientos, se fueron reuniendo, primero se fueron montando, como les he comentado, las compañías en cada pueblo, tuvieron después un punto de reunión. Por ejemplo, el tercio de Pedro Ayala, que se formó en Toledo, pues se reunieron en Talavera, y después, conforme se fueron dando órdenes en primavera a acercarse a Extremadura, se va a hacer el cuartel general en Llerena, pero se van a distribuir sobre el terreno por muchos sitios las unidades de infantería que vayan a Extremadura, hasta que se hace ya la reunión en el campamento de Cantillana. Por ejemplo, estos que se reunieron en Talavera, pues hicieron el alto en Manzanete, que era el nombre que se llamaba el actual La Roca de la Sierra, La Puebla, Montijo, Castillo de la Jineta, Punta Valverde de Leganés, Las Garrovillas, Las Navas, Carbonitas y Córdoba. Por ejemplo, el tercio de Argote, que después embarcó, pues se reunió en Azuaga, en Fuente Ovejuna, y el tercio de Grovén Niño, pues se reunió en Aliseda, Aldea del Zángano, que es el actual Poblado de Obando, Malpartida, Arroyo del Puerco y Casado de Cáceres. La infantería alemana se reunió en Jerez de la Frontera y su distrito, la infantería alemana en la comarca de Gibraltar y tierras de Sevilla, y la infantería española llegada de Italia en tierra de Écija y Córdoba, y los gastadores en Alcalá del Río. Bueno, en cuanto a lo que es la forma de hacer de la guerra, que se planteó, hubo diferentes alternativas. No tenemos tiempo para dedicarle a las diferentes alternativas que se dieron. Se las resumo. Aquí tienen los que se les encomendó estudiar la frontera, estudiar las posibilidades. Tenemos a Pedro Bermúdez de Santis, que propuso entrar por Ciudad Rodrigo. Alonso de Vargas propuso llegar hasta Lisboa por la orilla del Tajo. Francisco de Valencia dijo penetrar por el Algarve desde Ayamonte. Y Juan Bautista Antonelli, que fue al final la opción que le eligió, que era un ingeniero militar, que ahora hablaré un poquito de él, es en la entrada desde Badajoz hasta Setúbal, donde se reuniría con la Armada, que también iría por mar, y se reunirían en Setúbal para la toma de Lisboa. El Consejo del Rey, aparte de estas opciones, también de la posibilidad de embarcar al ejército en Galicia y traerlo por el mar hasta Lisboa, pero se desechó, sobre todo por el problema logístico que tenía de llevar todas las cosas hasta allí. Al final triunfó la opción de Juan Bautista Antonelli. Es un ingeniero que es de las figuras más importantes de la ingeniería militar del siglo XVI. Solamente con este personaje daría para dar una conferencia. Simplemente le doy unas pinceladas de que fue fundamental lo que es en el estudio de las fortificaciones de la época y vale, pues me lo salto, entonces lo Fernando. Bueno, y también es curioso porque fue los proyectos de hacer el uso de fluvial del transporte de las tropas y demás, que con la muerte de Felipe II al final no vio la luz. En cuanto a... Bueno, voy a hablarles ya de la designación de los mandos. El duque de Alba fue el designado el capitán general del ejército de Extremadura, ahora lo comentaré. Como capitán general de la Armada fue Álvaro Bazán, marqués de Santa Cruz. Sancho Ávila, lo pidió expresamente el duque de Alba, pues fue nombrado maestre de campo general y capitán general de las fuerzas de caballería. Fernando de Toledo, su hijo, estuvo al mando de los arcabuceros a caballo, y Francés de Álava al mando de la artillería. Bueno, en cuanto al duque de Alba, a Fernando Álvarez de Toledo, que es de sobramente conocido la leyenda del propio, que es recordado tanto en España como en Europa, unos para bien y otros para mal. Pues es un personaje que tiene una personalidad muy fuerte,
y bueno, tuvo sus encontronazos y su amor-odio con Felipe II, a consecuencia de haber autorizado a su hijo casarse en secreto, pues, y había roto la promesa de casarse con una dama de la reina y demás. Bueno, la cuestión que encerraron en arresto domiciliario en Uceda, y aparte de más, como está aquí relacionando Fernando, aparte de los problemas que tuvo del resultado final de la guerra de los Países Bajos, la negativa a acompañar a Sebastián I a África, y pues provocó el exilio del duque de Uceda. Estuvo durante una serie de meses en Uceda en arresto domiciliario. Entiéndanme, no estaba encarcelado, estaba en arresto domiciliario. De hecho, el rey le dio la posibilidad de que si tenía algún problema de salud, que podría elegir cualquier parte del reino para cumplir ese arresto. Y le contestó el duque de Alba en una carta que en una corteza me metería y se hallaría bien como estuviera en la gracia de su majestad. Bueno, al final el duque era el gran consejero en lo militar de Felipe II. Enseguida pensó en él para dirigir la fuerza de la jornada de Portugal, y le ordenaría después que se desplazase a Llerena para establecer el cuartel general, desde donde se organizó el ejército, para después reunirlo en Badajoz. Ahí el duque de Alba hablaba muy claro con el rey, era muy crítico con algunas decisiones de su consejo real. No estaba de acuerdo que se utilizasen tropas bisoñas para esta jornada, ni que se utilizasen tropas levantadas en Italia, sino que él quería traer sus fuerzas, sus amadas fuerzas de Flandes, y utilizar las veteranas, y embeber en ellas los bisoños, y que eran los que iban a formar, los propios veteranos iban a formar a los bisoños, y no crear tercios nuevos, y también traerse alemanes. Lo que no quería ver ni en pintura era a los italianos nuevos, como era la gran referencia. Por ejemplo, en una carta del 20 de febrero le pide a Felipe II que mande los 4.000 españoles de Flandes y otros 5.000 alemanes, aparte de los que ya estaban organizándose, Jerónimo de Lodrón, y sobre los italianos que estaban levantados presas. Italianos, esto es una carta del 20 de febrero, italianos, por amor de Dios, su majestad, no traiga más, que será dinero perdido. Y bueno, y sobre la caballería española también dice que cuando hubiere dormido 6 o 7 noches al sereno, yo sé bien cómo suelen quedar, en cuanto a la caballería. Bueno, en una carta del 23 de febrero vuelvo a reiterar la necesidad de traer las tropas de Flandes. De hecho, al final le hace caso y baja tropas de Flandes hacia Italia y las manda a embarcar, las que al final no embarcan todas, solo una parte. No participan la más fuerza de veteranos de Flandes, la jornada sí embarca alguna, pero la mayoría al final se distribuyen por Italia. Él pide, el 23 de febrero, habla que traigan las tropas de Flandes sin reformar, porque aunque no tengan sino 20 soldados y aun 15 en cada bandera, dándoles acá y juntándose con ellos los bisoños, se pueden contar todos por banderas viejas, y tendrá su majestad milicia española vieja, que toda se puede contar por vieja la que llegare a aquellas banderas, que con ellas sola me atrevería yo a hacer la conquista, y mantendría a su majestad la milicia vieja de esta nación para siempre, porque aquellas banderas son reliquias solas que han quedado de la milicia, después de que nuestra nación tuvo nombre, y que por amor de Dios suplico a su majestad sea servida a creerme en esto, porque aunque no me creen en otra cosa en mi vida y no tenga su majestad desórdenes, que yo me ofrezco a traerle. Bueno, y así que toda la carta para que entienda la personalidad del duque de Alba y el amor que tenía con las fuerzas que había combatido con ellas en Flandes. Voy fatal de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pues después... Vale, pues se van a reunir en Llerena, lo que es el cuartel general, donde se van a tomar las decisiones estratégicas de cómo hacer la guerra. Sancho de Ávila pues era su mano derecha, su consejero y el que más confiaba, y con Álvaro Bazán estableció cómo se iban a coordinar para llegar a Setúbal juntos y desde ahí hacer la parte final de la conquista de Lisboa. No sé si quieres, ahora va a hablar de la concentración de las fuerzas del rey. Bueno, el rey, de hace muy breve, también el rey se va a poner al frente del ejército, podemos decir, en Badajoz. Los consejeros no le aconsejan entrar en Portugal al frente de las tropas, pero va a estar, como ha comentado antes Fernando, durante meses la monarquía hispánica, la sede de la corona va a estar en Badajoz.
En Guadalupe viene el 22 de marzo, ¿vale?, con la excusa de las exequias del cardenal Enrique. Ahí va a consultar a los teólogos y doctores de la mejor forma sabéis, todas esas marcas estaban imbuidas en la que tenían que decir que los astros o Dios lo que le iba a guiar. Recibe a los embajadores de Portugal, posteriormente lo va a seguir recibiendo. Continuamente los embajadores de Portugal intentan retrasar lo que es que el rey Felipe II haga el uso de la fuerza para imponer sus derechos dinásticos. Y el día 12 de Mérida recibe al duque de Alba, donde terminan de cuadrar de cómo se iba a hacer la guerra, y parte de Badajoz hasta el día 18. En Badajoz, pues bueno, estuvo en el convento de San Gabriel y después se estableció en el Palacio de Fonseca, que es actualmente la Plaza de la Soledad, y muy cerquita. Y ya le paso a Fernando para que os hable de la organización del campamento de Cantillana. Bueno, hasta ahora era todo la preparación y ahora realmente vamos a hablar de Cantillana. Con el rey y la corte alojados... Con el rey y la corte alojados en Badajoz, en el Palacio de Fonseca, que más o menos quedaría por esta zona de acá. Yo creo que esta foto más o menos nos hacemos la idea de dónde estamos. Esta es la Alcazaba, esto es Badajoz. Aquí tenemos los ríos, y entre el río Guadiana, el río Gébora y las alturas de Santa Engracia, donde luego 60 años después se construirá el fuerte de San Cristóbal, en estas fechas todavía no existía. En este hueco es donde, en la dehesa de Cantillana, es un terreno muy amplio, muy despejado, muy llano, donde se va a montar el campamento de Cantillana. Hay que tener en cuenta que había que alojar ahí más de 13.000 soldados de diversas nacionalidades. Para ello designa a su ingeniero preferido, Juan Bautista Antonelli. Antonelli ya era bastante mayor porque había sido el ingeniero del emperador Carlos, y él había empezado todo el tema de la fortificación abaluartada de los reinos peninsulares. Había levantado planos y croquis de todo el reino y de sus costas, y tenía obras tan famosas como puede ser la ciudadela de Pamplona o la fortificación abaluartada de Peñíscola, lógicamente no el castillo medieval de arriba, sino la parte abaluartada de abajo, Cartagena, Orán, Mazalquivir. Felipe II lo nombra ingeniero jefe del ejército de Portugal porque de todas las propuestas que ya le habían hecho, como ha comentado antes Fernando, de la posible invasión, pues él, durante el reinado del rey cardenal Enrique, él físicamente había hecho el camino desde Badajoz hasta Lisboa y había estado recorriendo todos los puntos que iban a ser luego necesarios. O sea, esto es una invasión con una visita previa del terreno que vas a recorrer. Él había conocido todos los puntos que eran necesarios para tomar en la campaña posterior. Y él diseña el campamento de Cantillana. Y luego, como curiosidad, también planifica el alarde. Era el encargado del desfile de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues él le encargaron también como el más capacitado para poder preparar un desfile con semejante cantidad de tropas tan distintas. Aquí tenemos una imagen que no es cantillana, pero durante mucho tiempo se pensó así. Esto es del Salón de los Reinos del Palacio del Escorial, y la campaña es de la campaña de la batalla de San Quintín, pero más o menos nos podemos hacer una idea bastante aproximada de cómo fue el campamento. Como está descrito en las fuentes, dice que estaba guardado por la parte de la mano izquierda por el río Gébora, y por las dos partes que miraban a Portugal se fortificó con trincheras y con un bosque, y por las espaldas hacia Castilla se guardó también con trincheras. Hízose el alojamiento para cada nación de por sí, con sus plazas de armas, de viandas y de mercados, y en el cuartel de la infantería italiana se puso un tablado cubierto de tela y rama para el rey, que quiso ver entrar al ejército en su alojamiento. Vemos en esta imagen cómo hay diferentes plazas, diferentes zonas para cada uno de los ejércitos distintos, luego tiendas grandes de mando, como esta es la tienda real, y zonas totalmente preparadas para poner la munición con sus merlones y todo, para evitar que hubiera casos de explosiones y que se extendiera al resto del campamento. Era una organización perfecta, y a la llegada de las tropas, o sea, primero se levanta el campamento y luego las tropas van a entrar a ocuparlo. Y para esta entrada es
para lo que vemos el primero de los alardes. Realmente el alarde de Cantillana fueron dos, el primero la entrada y el segundo la salida. Fernando. Vale, para el alarde hay varias fuentes. Para el alarde hay varias fuentes de época que no coinciden exactamente en el orden. Lo cuentan como algo bueno, factuoso y con muchos tipos de detalles del colorido y fueron horas, bastantes horas de desfile, porque Felipe II quería recibir, las tropas se fueron acercando poco a poco al campamento de Cantillana y cuando ya estaba listo, pues el rey Felipe II quiso hacer verlas entrar en desfile. Perdona, Fernando, el rey se levantó a las 5 de la mañana para ir a colocarse, para ver entrar todas las tropas. El desfile le pilló la hora de comer, pararon para comer. Luego siguió viendo hasta por la noche y aún así no entraron todas. Ahora lo cuento. Entonces sería muy largo. Yo solamente les voy a hacer una pincelada. Como sería muy farragoso ver las diferentes versiones que hay, nosotros nos hemos basado en fuentes de época, que son los cronistas como Antonio Herrera, que publicó su libro en 1591, aunque lo terminó de escribir en 1586, de Antonio Escobar de 1586 también, y de diferentes fuentes como Isidro Velázquez en 1581. Yo solo me voy a basar en una de las fuentes para no liarle, pero sí quiero que se sientan partícipes del desfile por la espectacularidad que debieron sentir y el estruendo, no solo la gente de Badajoz, sino comarcas, sino la gran cantidad de gente de Portugal que se acercó a verlo, ¿no? Lo que es el propio alarde que voy a hablar de la entrada de parte de las fuerzas, no habían llegado todavía todas en el campamento de Cantillana, y después de que Fernando les hable de las ordenanzas que se dictaron allí para la entrada en Portugal, les hablaré de lo que es la salida en batalla, también de una manera espectacular que se hizo para la entrada en Portugal del 27 de junio. Bueno, como ha comentado Fernando, pues entre las 5 y las 6 de la mañana salieron sus majestades de Badajoz en un coche, dentro de ellos iban las infantas, el príncipe cardenal, y bueno, se aposentaron en el campamento, dentro del campamento de los italianos. Describen que se sentaron en un cadalso cubierto por ramas y enlapizado, y en la base había cueros y tapices. Se sentaron su majestad, la reina y el cardenal en 3 sillas y las infantas en unas almohadas. Junto a la corte pues se establecieron pues las damas de más alta alcurnia que asistieron al alarde. El duque de Alba se sentó en una silla rasa al lado muy cerca del rey, y describen que él estaba vestida con calzas de terciopelo camersí con telas, jubón y coleto blanco, herreruelo de saya entrapada azul con pasamano de plata, sombrero grande, pespuntado con muchas plumas y bandas de oro y plata. Es el duque de Alba. Eso solamente es el duque de Alba para vestirse para la ocasión de la revista, podemos decir, de la entrada de las tropas y el alarde que querían hacer ante el rey. Bueno, las compañías que fueron viniendo, aquí los hemos puesto todas juntas para no hacerles un lío, pero se fueron intercalando unas unidades con otras, pero bueno, para que se puedan ustedes imaginar lo que sé, durante todo un día pasando tropas y todas engalanadas, sobre todo la caballería. Ayer disfrutamos en la conferencia sobre la forma de vestir, los distintivos y el colorido de que esa época se vestían los hombres de armas. Y bueno, en esta crónica en concreto dice que entraron los primeros los jinetes de Granada dentro de lo que es la caballería, y que eran las tropas de Sancho Dávila. Antes de ser maestre de campo general para estas jornadas era el capitán general de las fuerzas de caballería de la costa de Granada. Y hablan las crónicas que escaramuzaron un rato con sus lanzas y adargas. Adargas eran los escudos de época que recordarán, de cuero, que eran forma de corazón, no voy a entretener. En esta compañía empezaron a pasar los hombres de armas. Todas las compañías iban acompañadas con los caballos adornados, con penachos, con tal. Simplemente como muestra, les leo algunas. La primera compañía de hombres de armas fue la de don Alonso de Zuña de Córdoba, gentil hombre de la Cámara, vestida su persona y aderezado el caballo de tela de oro y raso, y los toneletes, que era
falda de la armadura que estaba cubierta por tela, de los hombres de armas de terciopelo carmesí con guarnición de terciopelo azul y blanco. Luego pasó la del Marqués de Priego, los toneletas eran hombres de armas de paño negro, guarnecido de raso y blanco, la de Luis de Guzmán, que estaba aderezada con telas de oro carmesí, bordados de oro y demás. La Conde de Buendía, llevan penachos, bueno, se lo pueden ustedes imaginar, y van en la crónica van relatando cada una de las unidades cómo tiene sus propios distintivos, sus propios colores para diferenciarse una de otra. Bueno, traían lo que son sayetes, una especie de capas también coloridos. Bueno, no puedo entretener en leerlas todo. Por ejemplo, la que más, dentro de lo que es la cronista de época, decía que decían los que más les gustaban, los que menos les gustaban, y es muy curiosa la crónica. El adelantado de Castilla pasó con su compañía, llevando delante en él 3 caballos aderezados de respeto, ¿vale? No solo llevaban sus propias unidades, sino también los caballos de respeto. Era habitual en los regalos dentro de las realezas y demás, tener unos caballos imponentes, bonitos y bien preparados, y era, pues bueno, un símbolo de prestigio también de los poseedores de estos caballos. El uno de tela de oro y negro, el otro de tela de oro y azul, y entre otro y aquel iba una persona de lo mismo, los tonaletas de la gente de armas, terciopelo pleno, guarnición de franjas de oro y seda carmesí. Bueno, también aparte del propio capitán de la compañía, que muchos de ellos no pudieron venir porque estaban haciendo otras funciones dentro de la corte, pero sí traía el alférez o un teniente en su nombre, pues también traían por lo que son imagínense ustedes los alféreces con sus banderas y demás, y lo vistoso que sería el desfile. Esta crónica nos dice que el tercio que primero que entró fue el de Sicilia y Lombardía, las fuerzas que habían traído de Sicilia y Lombardía. Hablaba que no son soldados viejos, buena gente y bien armada, de que es maese de campo don Pedro Sotomayor. Y bueno, y entraron disparando los arcabuceros cerca del tablado, los capitanes abatiendo las picas, hincando la rodilla en tierra, y los alféreces batiendo 3 veces las banderas. Que se imaginen ustedes en la parafernalia durante horas de cada uno haciéndola, rindiendo al rey las banderas y demás. Tras este regimiento pasó la compañía de continuos de don Álvaro de Luna, tan orden y ricamente aderezados que por solo verlo se pudiera dar por bien empleado el calor y polvo y cansancio de aquel día. Estamos hablando de un junio en Badajoz, y pasarse allí todo el día. Supongo que como los desmayos y demás, ese tipo de cosas habituales de los desfiles, pues también se darían y no estarían acostumbrados muchos de ellos a nuestro calor de Badajoz. Bueno, después vinieron más hombres de armas y demás. El siguiente ya se tuvo que hacer por la tarde, se alargó tanto por la mañana que sus majestades se fueron a comer. Habla la crónica que después, sin dormir siesta, porque ya era una costumbre de aquella época, sin dormir siesta, pues se volvieron a subir al tablado, y entró el tercio del maestre de campo de Luis Enrique, que le llaman alias el Monredondo. Bueno, iban relacionando los capitanes y demás. Después pasó las compañías del tercio de Luis Enrique, pasaron el de Nápoles, que ya era en junio, el 13 de junio, ya era hermano del conde de Mondeja, ya no era hijo, porque había muerto el virrey, y habían nombrado al marqués de Mondeja a su hermano, que también estaba comandando una de las compañías de caballería. Tras el tercio de Nápoles entró el maestre de campo Pedro de Ayala, que era una de las fuerzas bisoñas. En el alarde participaron 2 de ellas. Recuerden que de las 6, 2 estaban con la Armada, 2 no llegaron al alarde, uno por llegar tarde y otro porque también había llegado, y son las 2 las que entraron en el alarde. Después entró, al final de toda la comitiva, de pasar todas las comitivas, todavía no habían llegado al alarde, no llegaron ni las fuerzas italianas levantadas en Italia, ni de italianos, ni las fuerzas alemanas. Llegaron posteriormente, pero sí participaron después en el desfile de entrada en Portugal, en formación de batalla, como después les comentaré. No entraron ni el maestre de campo Gabriel Niño, sí llegó ese día,
pero ya era demasiado tarde y no tuvo la posibilidad de desfilar ante el rey, y supongo que con gran pena por parte de esas fuerzas. Y el de Antonio Moreno llegó posteriormente. Que yo creo que el rey ya tenía que estar agotado, porque cuando entró Francés de Álava con los cañones y luego todos los carromatos con los víveres y suministros, solamente la línea de carromatos estuvo pasando más de 1 hora. Eso tuvo que ser un poco más aburrido, aunque cada uno de los carromatos llevaba banderolas para que lo reconocieran sus compañías. Cada uno llevaba banderolas de colores, pero claro, cuando ya se cansó de ver carromatos, llegaba el otro corriendo y le dijo: Majestad, que ahora llegamos nosotros. Y dijo: ya dijo que ya era tarde, y no el propio el tercio de Gabriel Niño no pudo estar en la tarde. Y ya, si quieres, pues no entretenerme más, nos vamos un poco tarde, ¿no? Va a describir ahora uno de los hitos históricos que va a tener también esta jornada de Portugal. Va a ser las ordenanzas de Cantillana, que se hicieron muy famosas. Hay gente que por error habla Cantillana de Sevilla, pero es Cantillana Badajoz. A ver si a partir de esta conferencia él suena un poco más Cantillana, como ha hablado antes, donde estaba el campamento, y ahora va a hacer referencia a la importancia que tuvieron estas ordenanzas para el ejército español de la época. Gracias. Pues efectivamente, desde el día 13 de junio hasta que salen las fuerzas en el 27, pues en el campamento de Cantillana se van acogiendo todas las fuerzas y se va haciendo pues lo que es una fase de preparación para una misión. Se van instruyendo, y mientras sus generales pues redactan una serie de normas con las que van a regir la vida del ejército durante la campaña de Portugal. A la modernidad de la concepción de esta operación militar, que tienen los jefes y las tropas son seleccionadas, se preparan los víveres y municiones que van a utilizar, se concentran en un único punto para preparar la misión. Pues todo eso lo vemos ahora como muy actual, porque es que básicamente son las fases de una operación militar de las nuestras actuales. Y este es el culmen ya. Dice, el rey Felipe le otorga al mando supremo un marco normativo, las reglas de enfrentamiento, exactamente igual que tenemos ahora, para que sepa los mandos militares y la tropa lo que puede hacer y lo que no, porque no va a entrar en guerra en un territorio enemigo. Hay que recordar que desde el momento inicial se considera que es un reino más de la monarquía hispánica, y en el que hay rebeldes hostiles, pero también hay súbditos leales, y hay que respetar siempre las propiedades y las gentes, intentando hacer el menor daño posible a las personas y a las propiedades. Entonces, también es importante que hay que recordar que en esta fecha la religiosidad lo manda todo, y el rey es el rey católico. Entonces, las primeras normas las encomienda a mantener la pureza de la religión, pero luego tiene también una serie de normas de indiscutible actualidad sobre la protección de la mujer, la prohibición del contrabando o la malversación, la protección de los súbditos leales y sus propiedades. Y luego, aparte, pues lógicamente, la regulación interna de los campamentos, la uniformidad, orden durante el movimiento, actuaciones en caso de alarma, los cambios de destino entre las propias compañías, estaba muy regulado. Prohíbe tasativamente que la gente le preste soldados al capitán de al lado, para que luego, cuando pase la revista, parece que tenga más gente y le den más dinero para pagar. Y también prohíbe que se intercambien las armas, porque los sueldos que se pagan es en función del arma que se tiene. Pues entonces no le preste los mosquetes a la compañía de al lado, porque los mosquetes son más caros que la pica seca. Y todo eso está arreglado. Leo unas pocas para que nos hagamos una idea de cómo empiezan estas ordenanzas. El rey: la orden que mandamos guardar y observar a la gente de guerra, de a pie y de a caballo, de todas las naciones, y a las otras personas que nos sirvieren en este nuestro ejército durante nuestro beneplácito, es el siguiente. Primeramente, que ningún soldado de a pie ni de a caballo, ni otra persona que siga y sirva a nuestra corte y ejército, blasfeme ni reniegue de Dios nuestro Señor, ni de Nuestra Señora, ni de los santos. Lo primero es eso, y poner los castigos que le corresponderían. Que las iglesias, monasterios, altares, imágenes, reliquias sacras y ornamentos de ellos ni los toque nadie, ni sea osado hacer ningún daño, injuria ni violencia en ellos. Antes los respeten y reverencien, y los sanciones. Pero la tercera ya dice, esto sería para incluir en alguna de las leyes de ahora, que ningún soldado ni otra persona de cualquier grado ni condición que sea ose ni se atreve de hacer violencia ninguna a mujeres de cualquier calidad que sean, so pena de vida. No se puede tocar a la mujer de ningún caso, bajo pena de vida. Y así hasta 44, tratando todos los puntos que he comentado antes.
Pues estas normas están redactadas por los generales, pues porque hay cosas que está claro que son militares quien los redacta, pero lógicamente luego los retoca el Consejo de Portugal y el propio rey, que lo tenemos aquí en el Palacio de Fonseca, y se firman en Badajoz el 15 de junio de 1580. Una vez que está firmado, se distribuye a todas las unidades que están en el campamento de Cantillana y se entregan también a los embajadores portugueses junto con cartas del rey Felipe para que los portugueses sepan con qué reglas viene el enemigo. Esto es algo espectacular. Para que sepan que llevan orden expresa de no hacer daño a aquel que se rinda. Y una carta diciendo, oye, yo soy tu rey, si tú me juras lealtad no vas a tener ningún problema. Y de hecho, durante el tiempo que se está la fase de concentración en Cantillana, las poblaciones más cercanas a la raya, como pueden ser Elvas, Portalegre, Olivenza, Campomayor, todas esas se van entregando directamente a Felipe II antes de que crucen el río Caya. Pero estas normas son muy estrictas y entonces aquí vemos que uno de los motivos principales de poner al duque de Alba como jefe de las fuerzas, no solo por el que mayor prestigio y experiencia tiene, también cierto carácter disuasorio, porque un poco de miedo sí que da, decir que viene el duque de Alba con 13.000 soldados viejos españoles, es que solamente alguien con un prestigio tan grande como el duque de Alba iba a ser capaz de sostener a sus tropas dentro de la normativa que le habían impuesto y mantener intacto su autoridad y su prestigio. Una de las cosas que dice el duque de Alba es que me mandan a conquistar un reino cargado de grilletes y cadenas. No es que se refiera a que estuviera arrestado antes, que también, sino que no tenía libertad de acción porque no permitía el saqueo, que era una de las cosas básicas en la campaña de los siglos XVI y XVII. Si yo conquisto una ciudad, pues luego saqueo libre. No solo, si se rinde, no, pero si se opone, pues tengo derecho al saqueo. Pues hasta eso estaba limitado y muy pocos casos de saqueo se dieron, principalmente en aquellos, pues obviamente, que hubo oposición, y una de las más estrictas órdenes que había era mantener Lisboa totalmente libre de cualquier actuación del ejército para que nadie tuviera queja ninguna de los nuestros. Y el 27 de junio pues sale ya el ejército de campaña, Fernando. Perdón, cuando ya se decidió entrar en Portugal el ejército, como curiosidad hubo una alarma el 17 de junio, que fue el propio Alba el que dio la alarma para ver la posibilidad de respuesta de su ejército. Pero ya lo que es la entrada del ejército en Portugal, que se hizo con todo pompa, boato, ruido, todo el ruido que pudieron hacer y más, que lo escucharían en muchísimos kilómetros a la redonda, ya es el ejército al completo, no es el alarde que habíamos estado hablando del 13 de junio, sino ya están todas las unidades en el campamento y van a entrar pues formando batalla. No porque se fuese a enfrentar en ese momento a ningún ejército portugués, que no lo había para ello, sino es por la propia imagen que tenía que dar de potencia del ejército español entrando en Portugal para encontrar la menor resistencia posible, como así se dio en la mayoría de los casos, que después lo comentará un poco Fernando. Bueno, hemos hecho un poco de croquis para que intenten entender la majestuosidad del propio desfile, de cómo se entró en Portugal. Lo único que se hizo fue organizar todo esto, que también estaba organizado por el ingeniero Antonelli, y bueno, como curiosidad, pues el rey tenía un croquis hecho por el propio Antonelli para saber las unidades donde estaban situadas. Y imagínese usted entrar con este ejército en Portugal. Lo único que hicieron fue entrar en Portugal, hicieron todo el ruido posible, y se volvieron a parar y acamparon, pero ya en Portugal, como tomando ya posesión. Aquí estamos y ahora ya vamos a parlamentar. Y fueron ya parlamentando, después ya, como comentará después un poquito Fernando, el desarrollo de la campaña. Bueno, para basarme en la descripción de esta entrada del ejército en Portugal, me voy a basar en Antonio de Herrera. Y bueno, os habla que había, ya adelante estaban en la caballería en dos bandas. Si ustedes a partir de la izquierda, le voy a ir contando hacia la derecha. Delante la caballería en dos bandas y cada banda en 3 escuadrones, uno detrás de otro, las 3 del cuerpo derecho de la vanguardia de la infantería y las otras 3 en el cuerno izquierdo.
Había en el primer cuadro del cuerno derecho 200 arcabuceros a caballo, seguían después 200 caballos ligeros, y iban detrás eran 100 escogidos hombres de armas. En la banda del cuerno siniestro iban delante 160 arcabuceros a caballo, detrás 200 jinetes de la costa del Reino de Granada, y seguían 260 hombres de otro escuadrón cuyos capitanes eran el conde Cifuentes y demás. Bueno, detrás de los del mando, ¿vale?, que estaba situado como ven ustedes en el centro, iban ya la parte de la vanguardia de la infantería, que estaban formando tres escuadrones. En el medio del escuadrón estaban los alemanes, del conde de Lodrón. Bueno, que por las crónicas decían que en el caminar y hacer alto guardaban su acostumbrada igualdad y ordenanza, con que mostraban su hermosa frente, porque las hileras iban muy largas. Iban a la mano derecha, en otros cuadros, los españoles que vinieron de Nápoles, Lombardía y Sicilia, y a la mano izquierda las banderas de la infantería italiana, mandadas por Pedro de Medici, como ya comentamos. Bueno, iban caminando estas naciones con sus gruesas mangas de arcabuceros a los lados, distantes los escuadrones unos de otros de 80 pasos. Y a la distancia de los costados del escuadrón de los alemanes iba la artillería con sus aparejos. Bueno, los militares que estáis aquí en la sala entendéis el preparativo de una cosa como esta, porque están acostumbrados a preparar actos en sus unidades. Esto también lo diseñó Antonelli, y como les he comentado, el propio rey tenía un plano suyo para poder él seguir el paso de las tropas. Bueno, iban caminando estas naciones en gruesas mangas de arcabuceros, los lados distantes, los escuadrones neutros de 80 pasos, y en la distancia de los costados del escuadrón de los alemanes iba la artillería con sus aparejos. Seguía la batalla, es decir, la parte ya central de esta organización, la infantería castellana del tercio de Luis Enríquez, y con una manga de arcabuceros en cada parte. En la retaguardia iban 3 tercios, a la mano derecha la de Antonio Moreno, en la parte central el tercio de Don Gravel Niño, y a la mano izquierda la de Pedro Ayala. Y apartados de ello 3 escuadrones con sus distancias en medio, llevando detrás una gran manga de arcabucería, con otras 2 a los lados, y caminaban en el mismo orden. Y a la mano derecha del ejército, algo apartado, iba el bagaje y carruaje en sus hileras, de 3 en 3 y de 4 en 4. Bueno, con sus bueyes, con sus cubiertas y más, para que su lluvia no se mojase. Bueno, les comento que lo que he comentado anteriormente, el ordenado del ejército de esta manera por el ingeniero Juan Bautista Antonelli, y guiado lo mismo por Juan Bautista del cuerno derecho y la caballería, Pedro Bermúdez el izquierdo, y bueno, van sobre todo van comentando que cada vez que van pasando van haciendo un ruido atronador, ¿no? La artillería hizo salvas, los arcabuceros fueron disparos, y hicieron música, y van, bueno, pues toda la música. Imaginen ustedes el estruendo que podían organizar un ejército como este, entrando con toda su parsimonia, y bueno, ya aquí estamos. Y esto duró, pues también, pues como pueden entender, mucho tiempo. Y sí, lo dejo. Durante muchos años se ha llamado, en Badajoz, se tenía constancia de la atalaya del Rey en las alturas de Santa Engracia. Esa zona ya está cubierta por las barriadas de la zona del Gurugú, los Colorines y todo eso, pero hasta los años 40 se veían los restos de la atalaya del Rey. No pone que se subiera a una atalaya, sino que estaba en sitio alto, y son las alturas de Santa Engracia que comentábamos antes, y están avanzando en dirección norte, en dirección a cruzar el río Caya. A modo de epílogo, y sin entrar en detalles, ya que ni por tiempo ni por corresponder a esta charla podemos extendernos mucho más, pero decir que el plan de operaciones diseñado por Antonelli, Alba, Sancho Dávila y el Marqués de Santa Cruz, cuando se reunieron en Llerena, pues tuvo una ejecución impecable. Antes de iniciar el movimiento hemos comentado que había poblaciones cercanas a la raya que se fueron entregando, y después, según iba progresando el ejército, llegaba a una ciudad grande como puede ser Estremoz, como puede ser Évora,
Montemoro Novo, le enviaban los mensajeros con las cartas y las ordenanzas y les incitaban a que abrieran las puertas. Unas veces eran inmediatamente abiertas, otras veces había discusión interna, pero que cuando veían llegar al ejército, pues normalmente se convencían de que Felipe I, en este caso, pues era el auténtico rey de Portugal. La primera oposición seria, llegaron incluso hasta Alcácer do Sal sin ningún problema. La primera oposición seria la encontraron en Setúbal, que era precisamente el punto donde estaba previsto reunirse con los barcos de Santa Cruz, y ahí las fuerzas fieles al prior de Crato se atrincheraron en los fuertes de Setúbal. Setúbal, pueblo, fue abandonado, pero la fortificación de Setúbal y la de Palmela, que está muy cerquita, resistieron durante 4 días el asedio. 4 días a este ejército imponente que hemos visto. Vieron que no había posibilidad ninguna ni de recibir refuerzos ni de aguantar la posición, y entonces huyeron hacia Lisboa para unirse a las fuerzas del prior de Crato y dejaron Setúbal en poder del duque de Alba. Aquí, tras unos días de reorganización y poder integrarse con las naves, fueron transportándolas hasta la zona de Cascaes, pasando todo el ejército hasta que se reúne todo el ejército en Cascaes. Y desde Cascaes, en paralelo al estuario del Tajo, y siempre con el apoyo de las naves, van tomando todos los fuertes que le hacen oposición, como son el de San Julián de la Barra, la Torre de Belén, Sintra, hasta que llegan prácticamente a las afueras de Lisboa, que es donde el prior de Crato decide hacerle frente. Se pone por las afueras, aquí se ve este cuadro, es una pintura en un palacio italiano en Génova, el Palacio de los Spínola, y tiene este cuadro estupendo de la toma de Lisboa por el duque de Alba. Esto es Lisboa, al fondo del río Tajo, se ven las murallas, y el ejército del prior de Crato está desplegado por fuera de las murallas con una trinchera muy grande por delante, que solamente salva el puente de Alcántara, por eso se llama así la batalla. Y las fuerzas españolas al final lo que hicieron fue desbordar por la izquierda, mientras los italianos y los alemanes luchaban por el puente y mantenían a las fuerzas portuguesas ahí fijadas. La caballería envolvió por la izquierda y los cercó, y al final pues la victoria fue un éxito rotundo. Se ocupó Lisboa y el prior de Crato huyó hacia el norte. Sancho Dávila destacó una parte del ejército en su persecución y resistió en un par de sitios hasta que fue derrotado en Aveiro y en Oporto en octubre, hasta que huyó finalmente del país. Felipe II sería proclamado oficialmente rey de Portugal en la primavera del año siguiente con el nombre de Filipo I en las Cortes de Tomar, pero esto ya es otra historia, o sea que nosotros ya hemos llegado. Muchas gracias. Bueno, pues creo que sobre todo para los que pasamos habitualmente por razones de trabajo por esa zona de Badajoz, lo veremos a partir de ahora con otros ojos, ¿eh? Veremos todo lo que hay allí, imaginándonos lo que hoy nos han contado, ¿eh? Es historia viva, historia real, de la mayor concentración de tercios de la monarquía, no solamente de la nación española, como se ha visto aquí, sino de la nación italiana, como se llamaba, o tudescos. Y fue aquí, fue en Badajoz y fue en Extremadura. Por lo tanto, creo que la conferencia va perfectamente en la línea de las jornadas. Muchísimas gracias a ambos, porque ha sido bastante gráfica, clara y dejando bien patente lo mucho de historia, gran parte desconocida por todos nosotros, que estas tierras contienen. Y animo a que siga siendo así, como parte de la asociación organizadora. Tenemos 15 minutos para preguntas que tengan de interés sobre el asunto. Espera un momento que te den el micrófono. Gracias. Ha sido una exposición extraordinaria y yo se me da que este tema magnífico puede desarrollar toda una jornada. La preparación, la organización. Y solo una pregunta que tengo muchísima prisa y me disculpan. Cita usted en las ordenanzas de Cantillana que se dan instrucciones, ya me imagino que habrá de todo. ¿Habla algo de uniformidad? ¿Hay algunas disposiciones sobre la uniformidad? ¿Me lo podría
Por ejemplo, es uno de los temas. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, como vimos ayer, la uniformidad no era tal como la entendemos nosotros. El militar viste como quiere, como dice don Antonio Manzano. Y al describir el alarde se han ido diciendo cómo vestía cada uno y la agrupación era pues, por compañías y vestían según su capitán. Pero sí que había una regla, y también se dijo ayer, pero esto está escrito aquí por el rey Felipe, que toda la gente de a pie y de a caballo de este ejército que vinieren a servir en él, de cualquier grado que sea, si les mandare cuando caminasen armados, lleve cada uno su banda colocada sobre las armas, y no llevando coseletes, lleven las cruces coloradas cosidas en los vestidos, de manera que todos las traigan públicas, y no de suerte que las puedan cubrir o quitar, so pena de que el que hallare de otra manera sea habido por enemigo y castigado por tal. Todos tienen que llevar o la banda roja si está encima del coselete, nos lo decían ayer perfectamente, o si no llevas armadura, cruces rojas por delante y por detrás. Y la tiene que llevar todo el mundo, sea cual sea su condición, porque los jefes tenían tendencia a no llevarlas porque ellos no iban a desertar, pero no solo para no desertar, es para reconocer al amigo y el enemigo. Luego todos tienen que llevar el aspa roja de Borgoña visible. ¿Sí? Efectivamente. Sí, no, el alcalde de Zalamea realmente el problema que es un conflicto de competencias, ¿no? El problema es que el alcalde, que es civil, juzga al militar, que tenía que haber sido juzgado por su propio fuero. Y no podía el alcalde civil colgar al capitán, que iba a ser colgado de todas maneras, porque estaba mandado que no se hiciera eso. Entonces, al final, pues el rey, yo creo que el alcalde de Zalamea no se está ambientado en esta concentración de tropas, eran los ejércitos que iban a agruparse para la conquista de Portugal. Y efectivamente se iban quedando en varios pueblos y en Zalamea, pues supuestamente pasó esto. Pero efectivamente los ejércitos de la monarquía hispánica trataban en lo posible, siempre que las fuerzas estuvieran controladas, de respetar a las mujeres. ¿Alguna otra pregunta? De los 38.000 que estaban previstos reunir para la campaña de Portugal, al final ya llegaron unos... en la fecha de cuando se entró en Portugal solo había 29.000, de los cuales había 24.000 en Badajoz. O sea, de los que son en la entrada en Portugal, fueron alrededor de 24.000 personas las que entraron con el ejército. Luego a Lisboa llegaron bastantes menos, porque hay que pensar que según iba entrando el ejército en Portugal, iba dejando guarniciones, normalmente con los tercios de bisoños, que eran los que no interesaba llevar al combate, iban haciendo la guarnición de Elvas, la guarnición de Évora, y cuando ya llegan a Setúbal, que es donde empiezan a combatir, el ejército es menor, y se comprueba en las listas de revista que tenemos de Lisboa, es menos gente, menos compañías, pero estas compañías se han ido quedando por el camino como guarnición, no como bajas. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo? Bien, antes de terminar, un par de reflexiones propias. Hablamos de un ejército de 30.000 hombres, que a lo mejor es una cifra que nos parece... Bueno, Badajoz tenía, creo que no llegaba a 7.000 almas. O sea, tenemos una ciudad grande, muy grande, una ciudad grande, Badajoz, para la época,
pero quedad con 7.000 personas, 8.000 personas, y tenía 30.000 en las afueras. O sea, el esfuerzo que suponía en esa época, y Badajoz es un caso que se ha visto ahora, pero esto ocurría en todas las campañas del siglo XVI-XVII. Tener que vivaquear, como decimos los militares, sobre el terreno, distribuyendo unidades o haciendo grandes campamentos. En el caso de Cantillana, desde mi punto de vista, fue un esfuerzo logístico al cual muy pocas organizaciones, llamémoslo así, o estados podrían hacer frente. O sea, sostener una ciudad de 30.000 soldados abastecidos todos los días, y no solamente soldados, sino todas las bestias de carga y caballos, toneladas de heno, que no había pienso en aquella época. Había que segar, transportar, dar de comer, dar de agua, dar de beber. Imagínense lo que suponía eso durante todo el tiempo que estuvo concentrado el ejército aquí. Ese es el verdadero alarde, ese es el verdadero alarde, la verdadera proeza de poder conseguir algo que nadie en esa época estaba en condiciones de poder hacer. La mayoría de los ejércitos que intentaban hacer algo parecido, la mayoría de las veces se deshacían por las propias enfermedades, la insalubridad y la falta de alimentos y de agua que tenían sus tropas. Luego a eso se añade pues, el orgullo de una monarquía con esa capacidad de traer gente de miles de kilómetros, ya han visto desde dónde venían todas las fuerzas, concentrarlas aquí y situarlas en el teatro de operaciones en Lisboa. Luego, creo que con eso podemos hacernos una idea de la importancia y de la capacidad y de la grandeza de la monarquía de España en esos momentos. Pues muchas gracias a los dos Fernandos. Ahora el presidente de la asociación, Juan Sánchez, os va a entregar un pequeño recuerdo de vuestra participación, muy importante, y reitero el agradecimiento a Alfonso IX, en este caso en vuestras dos personas. Muchas gracias. Bien, tenemos ahora 15 minutos de descanso. Les animo a que visiten la exposición que hay sobre armamento original de los tercios, que está abierta, y a las 11:45 comenzará la segunda conferencia.